Bienvenidos todas y todos a nuestro episodio número 8 de Latin America STEM Girls Virtual Space Talk Show. Ya van varios episodios en los que hemos estado invitando a diferentes doctoras en diferentes áreas de la ciencia. Y bueno, pues como siempre, les agradecemos bastante su presencia. Como siempre, vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre quiénes somos nosotros, H Network, para todas aquellas personas que nos acaban de conocer. Y pues para que nos ayuden difundiendo cuál es nuestra misión para así lograr generar un mayor impacto. Primero que nada, H Network es una organización no gubernamental, miembro de varias alianzas mundiales, como por ejemplo Girls Not Bright. Nosotros tenemos diferentes áreas de enfoque. Esta ONG es liderada por mujeres y todas nuestras áreas de enfoque tienen el objetivo principal de poder mejorar la calidad de vida de la mujer y para de esta forma mejorar también el constructo social de ya sea África, Latinoamérica, y pues así nos estamos moviendo a través de pues todo el mundo. Primero tenemos el área de enfoque de la educación, en donde tenemos esta iniciativa que forma parte del programa en el que estamos en este momento, que son los Talk Shows. La iniciativa se llama STEM Girls. También está el área de enfoque de salud y bienestar, con otra iniciativa llamada H Cares. Nosotros tenemos varios objetivos dentro de estas iniciativas de salud, como por ejemplo el evitar o prevenir la transmisión de enfermedades de madre a hijo. También buscamos bastante el promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, siendo unas problemáticas bastante importantes en el continente africano y en el mundo. Otra problemática en la que nosotros nos enfocamos bastante también es en el prevenir el matrimonio infantil, y es uno de los principales objetivos que tiene nuestra área de enfoque, que es de la educación. También tenemos el área de gobernanza y liderazgo con la iniciativa de Bed for Women. Y por último, otra área de enfoque que tenemos es la de inclusión económica y educación financiera. Y bueno, ya una vez aclarado esto, pasamos a hablar un poquito más en concreto lo que hacemos con nuestro programa de STEM Girls Talk Show dentro del área de enfoque de educación. Nosotros buscamos que a través de nuestras colaboradoras, nuestras invitadas, el poder fomentar y promover la participación de las niñas y mujeres jóvenes dentro de lo que es STEM. Nosotros queremos compartir las historias y los viajes de estas mujeres para que lo tengan como referencia y se sientan inspiradas a poder hacer lo que gusten ser en un futuro, ya sea cercano o mediano. Queremos responder a estas preguntas que tienen sobre las carreras y los estudios de STEM, ya que al ser áreas desconocidas en muchas ocasiones por las mujeres, gracias a la educación que se da desde temprana edad, la cultura, entre otros, a veces es muy confuso el saber qué representa, y por eso pues resulta el tener pocas mujeres dentro del área de ingeniería y ciencias. Entonces, en resumen, nosotros buscamos inspirar, conectar y responder. Y bueno, muchos se preguntarán qué es STEM o por qué es tan importante. STEM lo vemos como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Como bien sabrán, pues día con día vemos en la televisión diferentes avances o descubrimientos tecnológicos. El mundo cada vez va más adaptándose a una nueva realidad. Entonces, la mayoría de los trabajos van a requerir cada vez más habilidades STEM. Y a pesar de que se dice que hoy en día el 50% de los trabajos todavía no existen, necesitamos comenzar a desarrollar las habilidades STEM dentro de las... Necesitamos comenzar... necesitamos comenzar a desarrollar más habilidades STEM con las mujeres. Permítanme tantito, es que aquí hay un problema con los subtítulos. Listo. Y bueno, a pesar de que hay una gran necesidad de tener más mujeres dentro del campo, las mujeres representan a casi la mitad de la población a nivel mundial, y a pesar de esto, solamente el 35% de estas se encuentran estudiando en algún nivel superior algo relacionado a las carreras STEM. Y si nos vamos a niveles más profesionales, este porcentaje se reduce hasta un 30%. Las razones por las que sucede esto son bastantes. Sin embargo, vamos a ahondar un poquito más en estos temas conforme avance la entrevista con nuestra invitada del día de hoy. Y bueno,
Dando inicio formal a nuestro talk del día de hoy, voy a leer la siguiente introducción en donde resumimos un poquito más cuáles son nuestros objetivos con este programa. Las mujeres como las conocemos no son menos que cualquier hombre en cualquier campo. Con el tiempo hemos visto varios ejemplos de mujeres sobresaliendo en varios campos de STEM y sirviendo a la sociedad por una causa. En STEM Girls Initiative tenemos como objetivo preparar a las niñas por medio de la inspiración para sobresalir en los campos de STEM y hacerlo mejor. Este programa de entrevistas es la plataforma para que las mujeres en STEM hablen con las chicas que aspiran a sobresalir en esta área. Estamos seguros de que después de escuchar a nuestra invitada, todo el mundo se inspirará a llegar hasta las estrellas. Durante este programa de entrevistas estaremos conversando con una mujer en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Una mujer que ha dejado su huella y ahora amablemente se ha tomado el tiempo para contarnos sobre su viaje y compartir con nosotros su sabiduría. Y bueno, dando inicio formal al episodio número 8, me complace presentar a la doctora Lourdes Andrea Arriaga, que es nuestra invitada el día de hoy. Hola, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor tener esta plataforma para compartir experiencia de vida y sobre todo para motivar a aquellas que estén interesadas en el área de medicina o de ingeniería o de ciencia, que es particularmente a lo que yo me dedico, a que vean que es posible, que es factible, que es altamente satisfactorio y que no está restringido ni por dónde nacimos, ni por el género que tenemos, ni por la edad que tenemos, ¿no? Esto tiene que ver con ganas, con gusto, con disciplina, con capacidad de hacer las cosas. Y por supuesto que como cualquier otro ser humano comprometido, las mujeres tenemos ese potencial y esas características. Así es. Muchísimas gracias. Y bueno, pues para que las personas la conozcan un poquito más, voy a proceder a leer su biografía. Y bueno, médico, maestra en ciencias con especialidad en biomedicina molecular y doctora en ciencias con especialidad en ciencias químico-biológicas, perdón. ENCB y PN. Estancia académica postdoctoral en el Centro de Investigación del Cáncer, Universidad de Salamanca, España. Grupo del doctor Orfao para análisis multidimensional de citometría, programa INFINICIT. Adscripción actual, investigadora titular A, Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica, Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI, IMSS. Asesora científica, Centro de Instrumentos Citometría de Flujo de la Coordinación de Investigación en Salud del IMSS. Línea de investigación, estudio citómico de los procesos inflamatorios con especial énfasis en la comprensión de los mecanismos de regulación e interacciones del sistema inmune con otros como el nervioso, endocrino y endotelial, perdón, que están involucrados en el desarrollo, mantenimiento y o modulación de la inflamación. Y bueno, ya que conocemos un poquito más sobre lo que usted se dedica, no sé si usted guste añadir algo más para presentarse o no sé. Muchas gracias. Sí, tengo oportunidad de compartir presentación. Sí, le voy a dar de mi sector. Permítame. Y bueno, para agradecer pues que nos haya aceptado nuestra invitación. Estamos muy felices de tenerla aquí. Muchas gracias. Pues yo también con ustedes. Yo les adelanto, estoy desde Ciudad de México, que es donde vivo, trabajo, donde nací. Y algo que me gustaría... Ay, no es esta. Es esta. Ok. Entonces, este es mi resumen de forma gráfica de lo mismo que ya amablemente Gaby Villa, que es nuestra presentadora, les comentó. Yo, en el caso de quien se encuentra en México, soy egresada del Instituto Politécnico Nacional, tanto de la licenciatura, la maestría y el doctorado. Y este camino de ser médico y luego orientarme hacia la ciencia me ha permitido, como ya mencionó Gaby,
llegar a la hermosa ciudad de Salamanca, España, para hacer esas estancias postdoctorales, lo cual fue fundamental para mi desarrollo como investigador biomédico. Físicamente, el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social se ubica en la Ciudad de México. ¿Okay? Este hermoso complejo, que no solamente es maravilloso por la cantidad de pacientes y de personas que se atienden para cuidar su salud, sino también porque tiene este tipo de obras de arte. Esto que están viendo aquí es la entrada de las aulas donde los médicos que se están formando van a tomar clases. De hecho, yo habitualmente cuando en tiempos pre-COVID y espero que después en tiempos post-COVID, cuando recibo a mis alumnos de medicina es en esta aula 8, pero lo más interesante es que esto que ven son relieves que representan la historia de la medicina. Y aquí vemos desde la época prehispánica en México, cuando las curanderas y los médicos chamanes y las parteras eran los responsables de atender la salud. Y así se va moviendo a lo largo de los siglos, después cuando la conquista por parte de los españoles, en la época del virreinato y diferentes médicos. Y aquí desafortunadamente no se ve a detalle, pero se nota muy bien cómo ha habido estos desafortunados tiempos en los que se representa a quien cuida la salud de las personas. Aquí sí hay hombres y mujeres, acá en la época más moderna también, pero a la época del virreinato no necesariamente, o se restringe a las personas que no toman decisiones, sino nada más cuidan a los demás, tendiendo la cama o bañándoles como algunos cuidadores, lo cual es un trabajo valiosísimo y muy sacrificado. Pero lo que no está bien es que se restrinja a alguien, aunque tenga la capacidad de hacer algo de más responsabilidad, a solo esas tareas. Entonces, afortunadamente, yo ya nací en una época en que las mujeres ya podíamos votar en México, en que las mujeres no tenemos restricción para estudiar en las universidades y en el cual en el ámbito médico, al menos a mí ya me tocó que fuéramos más mujeres en el grupo. Creo que si mal no recuerdo éramos 30 mujeres en el grupo de primer año que a mí me tocó y 4 hombres, ¿no? Entonces allí ya hemos estado dando esta inversión de la decisión. Sin embargo, sí es importante decir que ya para cuestiones más relevantes, para tomar decisiones, para ser directoras, coordinadoras, ahí ya no está tan parejito. Porque yo que recientemente pude ingresar a la Academia Nacional de Medicina, la relación, desafortunadamente hoy día, debe de ser de aproximadamente 8 hombres por cada 2 mujeres que estamos representadas allí, ¿no? Entonces, hay una parte que ya se cubrió y otra parte que todavía estamos en camino, ¿no? Entonces, eso les quería compartir de dónde estoy yo trabajando y en qué contexto. Por supuesto que mi situación es diferente que en algunas áreas rurales, incluso de nuestro país, donde desafortunadamente no necesariamente las oportunidades son iguales para todos y para todas. ¿Okay? Ok, muchas gracias por esta introducción. Y qué padre, la verdad, todo lo que nos muestra, o sea, todo lo que llegó a pasar para estar en este momento dando este talk show. Estoy segura de que muchas de las niñas o jóvenes que están aquí interesados en medicina, como que están viendo las opciones que tienen para continuar sus estudios. Y muy bien. Bueno, no sé si le parezca para la dinámica de este talk show, yo voy haciendo las preguntas y usted va moviendo pues las diapositivas que tiene en su presentación. Ok, muy bien. Y bueno, ya después de esta introducción, la primera pregunta, una de las más características del talk show, es que nos explique pues cuál es su campo de trabajo
el por qué se interesó en él y pues el significado que tiene para usted ser una mujer STEM dentro de su área laboral. Okay. No, pues eso está maravilloso. Les voy a presentar una imagen que es solo parte de lo que hago, pero esta imagen, aunque me salió medio chiquita, pero bueno, aprovechemos que todos estamos en pantallas y así, y se puede ver. A mí me interesa estudiar algo que se llama respuesta inflamatoria sistémica. Me interesa como médico el saber cómo podemos resolver enfermedades que todavía nos dan problemas. Antes de que apareciera el COVID, a mí ya me interesaba eso porque hay una enfermedad que desafortunadamente todavía mata a muchas personas en el mundo y que se llama sepsis. La sepsis es una infección tremenda que pone a la gente tan mal que 6 de cada 10 que se enferman se pueden morir. A pesar de que ya tenemos antibióticos, a pesar de que tenemos mucha tecnología y ya sabemos parte del proceso de cómo ocurre, pero todavía nos quedan pendientes. Esa cifra que les acabo de dar hace que en el mundo, por esa enfermedad sepsis, se mueran 3 veces más personas de las que padecen cáncer de mama, por ejemplo, y casi un 30% más de las que mueren por infarto. Entonces, una de esas enfermedades desconocidas para la gran mayoría, pero que pueden ser un problema de salud, sobre todo en los hospitales. La gente no anda por la calle con sepsis. La sepsis no es algo que se contagie de una persona a otra. Sí es una infección, pero les da sobre todo a las personas que ya están hospitalizadas o que tuvieron un accidente tremendo y eso les baja las defensas. Entonces, lo que a mí mucho me ha interesado es buscar si en la sangre de las personas, que es de lo más fácil que podemos tener acceso, además de verlas por afuera y de medirles cómo está funcionando su corazón o que también están funcionando sus riñones, de lo que podemos con algo fácil, que yo sé que algunas de nosotras dicen, ay, no, ¿cómo creen? Eso de que me piquen y me saquen sangre no es fácil. Pero créanme que eso es bien diferente a sacar un pedacito de hígado o incluso un pedacito de piel y a uno le hagan un boquetito, ¿no? Tu sangre es mucho más fácil. La gente que tiene que estar en el hospital, muchas veces hay que tomarle todos los días sangre para ver cómo va todo, que todo vaya bien. Y entonces eso es una forma de enterarnos cómo les va a ir. Sobre todo eso interesa. Saber, necesitamos en estas enfermedades de inflamación sistémica, que antes era sobre todo un problema muy grave, sepsis, y que ahora se sumó COVID, porque a la gente que hospitalizan le da algo parecido a lo de sepsis. De hecho, por definición, hay quienes pensamos que es una variante de la sepsis. Habitualmente la sepsis es por bacterias, que es un tipo de bicho, y COVID, como todos hemos oído, es por un virus, que es otro tipo de bicho, ¿no? Entonces, ¿cómo responde mal el cuerpo de estas personas y las pone tan graves a esas infecciones? Se parece mucho. Entonces, reciente, lo que están viendo aquí es el resumen de, bueno, cuando alguien está con estas enfermedades, si podemos obtener sangre de esas personas, podemos directamente analizar en esta caricatura lo que represento es una célula, que son esas partecitas pequeñas que nos forman a todos y cada uno de nosotros y nosotras, ¿ok? Y les preguntamos a las células con luz y poniéndole marcas que nos sirven para saber qué tipo de célula es, si están allí las que deben, si hay más de las que deben, si todavía están no preparadas para estar allí fuera, porque cuando la gente nos ponemos tan mal, se pueden salir células de donde se están formando antes de tiempo, ¿no? Y es como mandar a alguien muy joven a que se haga cargo de alguien más, ¿no? Eso, aunque lo pueda hacer,
pues el ideal es que lo cuide alguien que sea adulto y no otro niño al otro niño, por ejemplo. Entonces, nosotros somos capaces de preguntarles a muchas células, hacerles como una encuesta y luego hacer este tipo de gráficas que a mí me encanta cómo se llaman, porque se llaman de puntos, y ustedes dirán, claro, esos son puntos graficados, exacto, y luego comparar qué tan diferente es alguien que tiene una enfermedad, otra contra alguien sano, y darnos idea de por dónde podemos ayudarle, ¿no? Entonces, básicamente a eso es a lo que me dedico, y este es el sistema un poquito más detallado de lo que hacemos. Entonces, preparamos a las células, que aquí están representadas por todas estas bolitas. Estos serían sus diferentes marcadores. Les ponemos con qué buscarlas, con qué rastrearlas. Es como ponerles así aerosol, o como cuando van a los estadios, la gente que se pone al equipo al que le van, ¿no? Las células traen aquí que le van a diferentes equipos, ¿no? Y luego las obligamos a que vayan en fila india hasta la zona donde la luz les pregunta, literal, de qué tamaño son más o menos, qué tan llenas de granulitos. En las células es muy importante que tengan más granulitos o menos granulitos, porque eso dice que son capaces de diferentes cosas. Y estos marcadores que sería como que a qué tipo le van, pero bueno, en el caso de las células nos interesa qué tipo de célula es, si es normal, si no es normal, si se quiere morir, si quiere empezar a soltar cosas que pueden ayudar, sustancias, o que pueden llamar a otras células para combatir, por ejemplo, la enfermedad. Eso que le preguntamos a las células se colecta, se junta todo en una computadora superpoderosa y podemos hacer grafiquitos así. Todo eso basado en que de cada célula obtenemos números para cada cosa que nos interesa, y luego hacemos cálculos de qué es lo que más está allí, y además buscamos estos que son los grupos. Y aquí los ven por colores, pero esos grupos pueden cambiar. Por ejemplo, que aquí haya más de estas, en alguien normal y en alguien enfermo se bajaron. Entonces, eso nos puede indicar si le va a ir mejor, le va a ir peor, o si le tenemos que tener más cuidado, o si le tendríamos que agregar medicamentos para tratar de que salga con los menos problemas posibles o sin problemas de esa enfermedad, ¿no? Entonces, como ven, es un área súper interesante de aplicar diferentes ciencias en la medicina, pero investigando qué es lo que está pasando, ¿no? La parte que técnicamente se llama traslacional, que quiere decir que todos esos conocimientos muy básicos, después esperamos que se apliquen directamente, y que, por ejemplo, algo de lo que la humanidad hemos visto de traslacional es que la gente que estudiaba lo del RNA, que parecía algo así muy sofisticado y muy raro, pues es la base para que ahora tengamos vacunas contra COVID, ¿no? Y es algo de usted haga su cita, vaya y le ponen su piquete, y probablemente algunos de los que aquí estamos ya nos la pusieron, y a otros relativamente pronto se la pondrán para protegerse, no de infectarse, sino de que no se enfermen gravemente, ¿no? ¿Sí? Y básicamente eso es lo que hago, que por la parte de dedicación, disciplina, sí es un trabajo, pero por la parte más poética, más romántica, no es trabajo. Es a lo que me dedico, ¿no? Y es un privilegio cuando uno trabaja en lo que le encanta. Muchas gracias. Se nota que le gusta muchísimo. Me encanta. Sí, qué padre. Es muy como inspirador escuchar a alguien hablar sobre lo que le gusta o le apasiona. Y pues muchas gracias por compartirlo. La verdad que es algo muy interesante, y hablando sobre las problemáticas sociales, pues obviamente aplica para solucionar muchas cosas. Bueno,
Ya aprovechando que entramos bastante como en el tema de qué hace usted, su papel como mujer STEM, voy a adelantar un poquito una pregunta que tenemos para más adelante. Ya nos platicó sobre uno de los proyectos pues, en los que está trabajando y una pregunta un poquito, pues, que podrían preguntarse a varias personas es que nos describiera cómo es un día normal en su trabajo. Un día normal en mi trabajo, a ver, si lo tomamos de la hora en la que tengo que llegar y decirle a las personas, oigan, ya estoy aquí donde, en el lugar al que tengo que venir para que me paguen mi sueldo, empezaría llegando al laboratorio, donde hoy día lo correcto hacer es que además de dejar mi mochila y mi casco de la bicicleta, porque tengo la fortuna de poderme mover en bicicleta a mi trabajo, me cambio la ropa, me pongo algo que se llama pijama quirúrgica, que hoy día muchos ya lo habrán visto porque es esta especie como de pants que se usa a la gente que atiende a los pacientes. Yo no atiendo pacientes directamente, pero por cuestiones de cuidado de la salud, como si trabajo en una parte del hospital, el ideal es no andar con la misma ropa que anda uno en la calle allí dentro y con esa que anda allí dentro en la calle. De hecho, aprovecho para mandarles un mensaje. Yo respeto muchísimo a mis colegas médicos, hombres, mujeres, a las enfermeras, pero algo en lo que se equivocan, algunos de ellos y mucho, es en andar con esas pijamas quirúrgicas en la calle, ¿no? O en el transporte público. Eso es para estar allá adentro, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, después de que me acomodo, generalmente abro mi computadora, checo cuáles son los pendientes del mail. Hoy día me tengo que conectar a reuniones a las que me convocan, ya sea por ver temas diversos o para cómo nos ponemos de acuerdo entre diferentes científicos y científicas para sacar más información. Reviso con mi grupo de estudiantes, tengo estudiantes de posgrado, o sea, gente que está haciendo maestría y doctorado, que yo los asesoro, los tutoreo, los llevo pues para que no se nos vayan a desperdigar por allí. Y también tengo que conseguir recursos para que ellos hagan sus preguntas y ellas hagan sus preguntas. Entonces, también platico con el jefe de nuestra unidad y nos ponemos de acuerdo en qué tenemos que hacer. Y a veces tengo que meterme a procesar muestras, que quiere decir que me entregan la sangre y les hago toda esta historia de marcarlas y luego ir al citómetro, que es ese aparato que les mostré y que ahorita les puedo enseñar cuál es su foto de veras. Ajá. Okay, Y en le voy a ese dejar equipo, compartir no, pantalla. ahorita necesito esta. Bueno, está bien, pero lo que les voy a mostrar es esto. Okay. Este que está atrás mío, así, es la foto de uno de esos instrumentos que nos dan toda esa información. Entonces, es el instrumento, si es un día de esos en los que tengo suerte y es menos carga de papeleo y más carga de procesar estas cosas, nos sentamos allí, por aquí pasamos las muestras, aquí alimentamos al equipo y acá nos enseñan las pantallas si esas células están allí y si son correcto el número o si están respondiendo más. Y podemos pasar a ver, y luego nos vamos a analizar esa información y parte de mi día tiene que ser también actualizarme. Entonces, hay que leer artículos y en mi caso, que me dedico a ser científica, tengo además que escribir artículos. Entonces, todo eso que ya resumimos no solamente es de entregárselo a alguien en una hojita, sino hay que juntar esa información, contar una historia y eso se llama artículo científico. Y tiene que ser en lenguaje científico que entiendan otros colegas y en otras ocasiones también hay que preparar material para gente, o sea, material escrito y hoy día ya también audiovisual,
para quien no esté tan relacionado con el área de la ciencia, directamente trabajando, pero que sí le interese lo que estamos haciendo. Entonces también hago eso. En el Inter, pues de repente como, ¿no? Y habitualmente después doy clases a los alumnos que se están formando como médicos. Entonces, más o menos, eso ya lo terminaré. Hoy ya es en línea, como les mostraba antes, allá recibiéndolos en el hospital. Y dependiendo el día, a las 6, 7 de la noche, ya estoy terminando. Y ya me voy a pensar en otras cosas que habitualmente a veces tiene que ver con, ¿y cómo será lo que está pasando en eso? ¿Okay? Ok, muchas gracias. Sí, es una pregunta, pues me parece un poquito como común, porque usualmente uno escucha lo que es una carrera universitaria, pero al final no se termina imaginando, o sea, qué terminaría haciendo esa persona en la vida real. Y pues qué padre que nos haya compartido eso. Muchas gracias. Y bueno, ya que hablamos un poquito sobre su experiencia en el área laboral, hablando sobre lo que usted hace, cómo se ha desarrollado académicamente, ahora en base a su experiencia, la siguiente pregunta es, ¿cuáles cree que son los principales problemas que afronta una mujer al adentrarse en el área de trabajo de lo STEM? Como por ejemplo la brecha salarial, perdón, la discriminación, la falta de inclusión en el área de liderazgo, que es lo que mencionó en su introducción, entre otros. Sí, bueno, lo voy a tomar como por etapas, lo que a mí me pasó. Y luego además voy a decir lo que yo sé de otras áreas. Cuando yo dije en la secundaria, cuando estaba estudiando la secundaria, que es el nivel medio, para quien nos está oyendo en otras latitudes y se llama diferente, estamos hablando que cuando tenía como 12, 13 años, yo dije, pues como que eso de estudiar para seguir estudiando, eso es maravilloso, eso a lo mejor me faltó. El resumen de mi día es, me pagan para saber cosas, me pagan para seguir estudiando y a mí que me gusta estudiar, la verdad es que es una súper suerte. Entonces, eso ya se me ocurría y cuando yo se los decía a otros niños, y sobre todo bien curioso, cuando se lo decía a otras niñas, me veían muy raro. Me veían, ¿qué estás diciendo? Si lo que queremos es ya no estar en la escuela, algunos de ellos y algunas de ellas sobre todo. Y eso yo entonces no lo entendía. Yo decía, ay, qué rara soy, pero bueno. Luego más adelante, antes de entrar a la universidad, lo que acá hacemos en México como la preparatoria, le comenté, alguien me preguntó de mis maestras justo, de química, ¿y tú qué tienes planeado ser? Para entonces yo ya había pasado por un montón de alternativas en mi cabeza de qué quería estudiar yo. Sí quería tener una profesión, pero pues quería yo ser en algún momento vulcanóloga, los que estudian los volcanes. Pero en aquel entonces no estaba fácil, solo se estudiaba en algunas partes del mundo e irme a los 15 años al otro lado del Atlántico no me sonó tan atractivo, ¿no? Luego dije veterinaria porque me encantan los animales y los voy a cuidar y todo. Y luego dije, no, pero a lo mejor escribir, no. Llegó un momento en que dije, bueno, ya, yo en realidad lo que quiero es hacer ciencia, ¿no? Y todavía no tenía muy claro por cuál camino le iba a llegar. Y ya, aunque ya me empezaba el run de, ay, pues eso de estudiar medicina parece que le da a uno perspectiva de cómo orientar luego las preguntas que quiere resolver en ciencia. Ahora lo digo así, en aquel entonces era más complicado, ¿no? Pero cuando mi maestra me preguntó, yo le dije, yo quiero estudiar medicina y luego hacer un doctorado. Creo que entonces le comenté especializarme y luego hacer un doctorado. Me vi así como, ¿qué? Sí, eso. Y me llamó mucho la atención desde entonces, y ahora lo dimensiono un poco más, que se echó para atrás. Y entonces, esa conversación que primero había sido más íntima, más entre ella y yo,
la abrió a todos y dijo, pues aquí su compañera se quiere echar como 15 años estudiando una vez que entra a la universidad. Pero no lo dijo como algo positivo. Ya cuando entré a la carrera fue diferente y probablemente por esto éramos más mujeres, ya estábamos comprometidos a algo de nosotros queremos ayudar a las personas. Cuando terminé la carrera, otra vez fue extraño cuando ya me inserté en la parte de empezar a estudiar para ser investigadora, primero la maestría. No me decían nada por quién, si yo era mujer o no, pero ahí sí me decían pero tú eres médico, ¿por qué quieres hacer un posgrado? ¿Por qué quieres hacer un doctorado cuando ya te dicen doctora? Casi, casi me decían así. Y también fue muy raro. Pero finalmente es irse adaptando, es tener claro a lo mejor qué es lo que uno quiere, aunque desde afuera no haya gente que necesariamente le dé su apoyo. Cuando tuve mi primer trabajo, ya como investigadora, ya que me decían, me contrataron en un sitio para decir, ahí sí recibí, sí me llegó más duro de parte de un hombre esto ay no, quién sabe qué estás diciendo, es que ustedes las mujeres son muy raras. Él usaba una frase que no es correcta, pero constantemente me la decía, es que las mujeres tienen conectada la cabeza al revés, lo cual lo único que habla es de lo limitado de la capacidad de mi ex jefe, ¿no? Que calificaba o descalificaba en este caso a alguien por si se trataba de hombre o mujer. Digo, hoy día, muchos años después, sin pecar de soberbia, pero puedo decir que si a mí me googlean, aparezco y aparezco con mis artículos, y si googlean a mi ex jefe, pues no aparece, ¿no? Entonces, creo que eso habla un poco de el tipo de personas que muchas veces atacan, ¿no? Que también me ha tocado, que a veces con la pared que uno se enfrenta para que le limiten o para que le dificulten avanzar, sobre todo en el aspecto laboral o en el aspecto académico, desafortunadamente a veces son las mujeres que ya están allí y a quienes les costó muchísimo trabajo y que desafortunadamente piensan que a todas nos debe de costar mucho trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esas son parte de las barreras, ejemplifican, a lo mejor no lo dije así muy preciso, pero quise mejor ejemplificar lo que yo me he tenido que enfrentar y significativo, ¿no? Sin entrar a cosas más oscuras que también me han pasado, pero que este no es el momento para contarlas, ¿no? Muchas gracias por compartirlo. Y sí, la verdad, el tipo de problemáticas que enfrenta la mujer en el área laboral, no solamente en el área STEM, pues son muy diferentes. O sea, no podemos meter todo dentro de un mismo cajón de que diferentes problemáticas, y el hecho de que comparte esta perspectiva en donde usualmente se hacen comentarios que involucra el degradar a una mujer o hacer entender que tiene menos capacidades, y pues es algo común que está normalizado, que no debería ser así, y pues qué bueno que lo hagan notar. Muchas gracias. Gracias. Ahí me gustaría agregar algo porque dije que iba a contar de otras áreas. Y fíjense que cuando ya me metí en esto que dice aquí de citometría de flujo, que fue esta técnica que les enseñé, yo empecé generando grupo aquí en México y redes porque decían, necesitamos organizarnos porque no sabemos bien quién lo está haciendo y necesitamos ayudarnos unos a otros. Y hoy día ya estoy en una organización internacional de eso. Y en esa organización internacional la gente está muy en el ánimo, sobre todo gente de mayor edad que ya está casi terminando su carrera y que le tocó todavía hiper difícil esto de la relación hombre-mujer, a las que sí les pagaban menos por ellas ser mujeres o en las que no las contrataban porque les daba miedo que se embarazaran, todo eso está muy mal, esa discriminación.
Y nos decían, oigan, pero ustedes mujeres que trabajan en México o en Latinoamérica, en este grupo de científicos que se juntan y que usan esta técnica, tienen que cuidar que haya el mismo número de mujeres y de hombres y el mismo número de oportunidades. Y llegó un punto en el que les dijimos, ya, a ver, espérense. Nosotros en el área de citometría, las que somos expertas, las que lideramos opinión, somos 6 mujeres por cada 4 hombres y en algunos casos 7 mujeres por cada 3 hombres en una proporción de 10. ¿No? Entonces, esa parte ya la tenemos resuelta. Ahí es al revés, ahí el ámbito es muy incluyente. Pero algo que yo creo que nos toca considerar mucho es no caernos del otro lado, porque alguien una vez dijo, no, bueno, si tienen el desbalance positivo, no, si tienen la discriminación positiva, eso está bien. Y uno dice, no, a ver, ¿cómo puede coexistir en la misma frase discriminación positiva? No hay discriminación positiva, ¿no? Simplemente hay oportunidad equitativa. Y eso es a lo que se debe de favorecer. Afortunadamente en el área que yo me muevo y en México no aplica lo de discriminación salarial. ¿No? No, por ley no se puede, no me pueden ofrecer a mí menos dinero que a un investigador por redituarme mi trabajo. ¿No? Y lo que sí sé es que en otras áreas, en mi época era bien difícil, por ejemplo, para las que hacen ingeniería, ¿no? Pero después tengo compañeras que espero pueden invitar a una de ellas, la doctora Gallardo, maravillosa matemática ingeniera ella, y a ella le tocó al revés, a ella le tocó que aunque ellas eran menos, eran muy bienvenidas por su grupo de compañeros y de profesores, ¿no? Entonces sí, como que hay de todo, depende del área. Muchas gracias. Y bueno, ya que estamos hablando un poquito sobre los obstáculos que pues podría tener una mujer en el área pues de STEM, ya mencionamos los que eran antes, los que pasan hoy en día. También puede suceder que pues una persona tenga menos posibilidades económicas. Entonces, la siguiente pregunta es si conoce algún programa de becas o apoyo para jóvenes estudiantes ofrecido por alguna de las instituciones en donde usted estuvo involucrada o cualquier otra que esté relacionada a su campo. Sí, de hecho sé que en México tenemos varias instancias a las que se pueden aplicar para tener apoyo. Por ejemplo, en el caso de los que ya están estudiando la carrera, la profesión, uno puede aplicar, ya siendo hombre o mujer, ahí no importa, a algo que se llama beca alimenticia o de apoyo alimenticio, que pues va a apoyar a gente que tenga bajos recursos a comprar material o incluso esto, ¿no? De apoyar el que tenga complete para sus comidas y su familia es de bajos recursos, pero ahí no hay distinción así es hombres o mujeres. Sé que recientemente en México el CONACYT, que es como nuestro Consejo Nacional de Ciencia, lo que implementó fue el tener programas que apoyan a mujeres que quieren seguir estudiando, pero que ya son jefas de familia, o sea, ya tienen hijos o hijas de quien se tienen que hacer cargo y entonces se puede aplicar a ese tipo de programas y la idea entiendo que es favorecer que no vayan a abandonar los estudios por esta circunstancia, ¿no? Pero desafortunadamente sí faltan algunos programas mucho mejor dirigidos hacia el talento. Ahorita creo que otra vez nos estamos peligrosamente acercando a el no valorar el talento, sino si somos hombres o mujeres. Entonces yo estoy muy de acuerdo que se apoyen a las mujeres, pero también estoy muy de acuerdo que si se les va a apoyar en algo como dedicarse a ciencia, tecnología, ingenierías o matemáticas, debe de ser correspondiente con el interés y con el esfuerzo, ¿no?
Como también estoy de acuerdo que lo mismo le exijan a los programas que existan para cualquier persona, sean hombres o mujeres, sean jóvenes, sean de mediana edad o de edad avanzada o ancianitos, ¿no? Creo que en este campo STEM, es muy, muy importante direccionar cada vez mejor a que sea el talento de las mujeres lo que se apoye mucho, ¿no? Muchas Y que gracias. no nos autoboicotemos, no nos autometamos problemas apoyando a quien sea, aunque en realidad no le interesa, porque eso va a desprestigiar al STEM, ¿no? Así es. Y la verdad, o sea, se necesitan más, como usted me lo menciona, apoyos que realmente impulsen a las personas que están en necesidad, tienen el interés y pues con el interés se genera el talento. Entonces, es muy importante lo que menciona porque existen otros apoyos, sin embargo, en ocasiones no cubren pues todas las necesidades que puede tener un alumno. Sin embargo, existen, le he dicho casi lo mismo, varias ya apoyos económicos y como son bastantes, a veces es muy difícil encontrar uno que se adecue a las necesidades. Y pues los que nos comentó, pues estoy segura de que les serán de mucha, mucha ayuda a las personas que están interesadas en seguir sus pasos. Entonces, muchas gracias. Y bueno, pasamos a la última pregunta, que es una de las más importantes, es con la que cerramos los talk shows. Y es si en algún momento de su trayectoria los desafíos fueron tan grandes que usted quiso renunciar. Y bueno, añadiendo esta pregunta, como para resaltar lo positivo que usted ha tenido en su trayectoria, es ¿cuál ha sido su mejor experiencia como mujer STEM? Ok, si alguna vez quise renunciar, sí. Sí, pero creo que no tenía que ver con ser mujer. Quise renunciar porque no me la creía, aunque si lo analizamos un poquito, a lo mejor en mi subconsciente, a lo mejor sí tenía que ver con ser mujer. Y me explico, porque ya me contradije yo solita, pero fue estudiando la maestría antes de entrar al doctorado. Y eso se extendió hasta el doctorado y algunos años ya como egresada, ya tratando de asentarme como científica. Y, y fue que no me la creía. O sea, yo decía, bueno, pues sí, pero igual y no sirvo para esto, el camino es duro, en ciencia uno tiene que hacer resistencia. Si esto fueran carreras, eso de correr, pues, competencias de carreras, hacer ciencia es el maratón. No se trata de quién corre más rápido, no se trata de quién llega más lejos, se trata de quién resiste. Eso al principio no se lo dicen a uno. Yo trato de decírselo a todos mis estudiantes, hombres, mujeres, todos, y es, a ver, estén conscientes que de lo que se trata es de generar resistencia, ¿eh? Resistencia que a una palabra que desafortunadamente en nuestra sociedad no está suficientemente valorada, y es resistencia al fracaso. No todo va a salir bien. No siempre voy a obtener las células que necesito. No siempre el marcador que escogí me va a decir algo. Y es probable que de cada 10 intentos, si tengo mucho empeño y soy muy enfocada, 3 salgan bien. Ya los que son así, o las que son así, le salen la mitad bien, pero a la mayoría no. Y eso creo que se extiende a muchas áreas del quehacer humano, ¿no? O sea, lo hemos visto con los deportistas, pues se esfuerzan muchísimo, pero ahorita, por ejemplo, que están los paraolímpicos o cuando tuvieron los olímpicos, pues lo hacen súper bien, pero solo uno o una va a ganar, ¿no? ¿Okay? Eso no quiere decir que el esfuerzo de todas las demás no valga la pena. Lo que pasa es que no necesariamente cumple llegando hasta las expectativas que se tenían. Entonces, yo creo que eso, esa frustración que me llevó a pensar de igual y me tengo que regresar a hacer otra cosa.
No crean, a veces cuando los días no son tan buenos, cuando me entretengo viendo programas y veo otro tipo de ciencia, me entretiene mucho ver programas que hablan de física y de las galaxias y la astronomía. Y yo digo, ay, eso es más fácil que la biología. Porque aunque los planetas y las estrellas y están lejos y millones de años luz y qué es el tiempo y todas esas cosas, la verdad es que no le meten la complejidad que sí tenemos los seres vivos, ¿no? Los seres vivos somos más complicaditos. Y eso sin meterlo pero ya le dijimos que no se coma eso y se lo come. Ya le dijimos que haga ejercicio y no lo hace. Eso todavía lo complica más. Pero fue la frustración. Y si esto fuera sesión de terapia psicológica, a lo mejor escarbándole, esas expectativas tan altas que una se pone, tiene que ver a lo mejor con que en algún momento alguien le dice, pero tú eres niña, pero tú eres mujer. Y entonces las mujeres que a veces nos dedicamos a esto, subes la expectativa, subes el nivel de empeño para poder competir con los que no tienen esa condición, que aparentemente es una desventaja. Entonces, pues quiera uno que no, cuando ya te dijeron esas cosas, se le puede uno meter ahí y quedarse escondido y colaborar cuando no debe a que uno se sienta mal y a que uno esté tentado a renunciar, ¿no? Ahora, ser científica es algo, o sea, vale eso y más, vale todos esos tiempos de frustración, vale tener que llenar un montón de papeles, vale tener que pasar por, desafortunadamente, muy pocas sociedades en el mundo le dedican suficientes recursos o orientan suficiente dinero para que podamos hacer estas preguntas, que fíjense que les van a solucionar la vida a mucha gente. Digo, con lo que ganan algunos futbolistas o algunas tenistas o lo que sea, la verdad es que se pagarían varios de los proyectos que podrían ayudar a mucha gente. Pero nuestra sociedad no funciona así, con lo que le pagan a las grandes corporaciones, a la gente que las dirige, haríamos muchísima obtención de información y avanzaríamos más rápido. Entonces, a pesar de todo eso, a pesar de tener que estar lidiando con esas cosas que a veces lo apagan a uno, vienen los momentos maravillosos como cuando en esta pantalla aparece algo que nadie había visto, ¿no? Y dice uno, ¡oh! Lo estoy viendo y somos los primeros que lo estamos viendo. Y además existe una comunidad de personas que no solo son hombres, no solo son mujeres, o ahora que estamos en lenguaje incluyente, otros que están allí, ¿no? Sino son personas que tienen ese mismo interés. Y darse cuenta que cuando uno tiene oportunidad de interactuar con gente de cualquier parte del mundo, generalmente nos hablamos en inglés para entendernos, independientemente de que nuestra lengua materna sea español, inglés, francés, galés o cualquier otra variedad de diferentes idiomas, ¿no? Pero lo más interesante es que hablamos ciencia y nos entendemos. Y no solo nos entendemos entre otros y otras, o entre otras personas que estén interesados en algo parecido con los que coincidimos en la época que vivimos, sino hablamos ciencia con los que nos antecedieron. Entendemos a lo que escribió y poquito de lo que nos quedó, pero entendemos lo que Hipatia hablaba, que es esta primera maravillosa científica en la historia de la humanidad, probablemente no la primera que existió, pero sí la primera que se registró. Y podemos seguir hablando a distancia, a tiempo, ya lleva mucho tiempo que ya murió, pero con Marie Curie,
Y podemos seguir hablando con Rosalind Franklin, cuyo trabajo fue clave para que supiéramos de qué están hechos nuestra información genética, lo que nos heredan y heredamos, ¿no? Podemos seguir hablando con ella y probablemente lo que yo haga va a poder seguir conversando con gente dentro de 10, 20, 100, 300 años. Si la humanidad no nos encargamos antes de ponernos en grave peligro a todos, así será porque así ha sido. Ok, muchísimas gracias. La verdad, pues todo lo que nos ha dicho, no, o sea, por lo menos a mí me ha hecho reflexionar bastante. Y estoy segura de que pues hay varias niñas y chicos que están interesados en la medicina y pues con sus palabras se van a motivar e inspirar a seguirle dando, pues porque efectivamente los seres biológicos pues son uno de los más complejos que existen. Y como usted lo menciona, pues siempre estar batallando, pero pues si les gusta, adelante. Y bueno, pasamos al cierre del shout. Es una de las secciones más padres porque ahora vamos a dejar que las personas hagan sus preguntas. Como ya saben, la dinámica, pueden poner sus preguntas en el chat o pueden levantar la mano y les vamos cediendo la palabra en caso de que quieran encender su micrófono. Y mientras las personas se animan, pues quiero agradecerle nuevamente, doctora, pues, por haber aceptado la invitación y pues por habernos compartido todo eso, porque no hay mejor consejo que el que te da alguien que ya tuvo experiencia o que ya pasó por una trayectoria parecida a la que uno quiere llegar. Gracias. Ahí Entonces, tenemos una pregunta de Kenia sí. Villa. Y mientras, si me dejan compartir pantalla, Sí. pero ahí la pregunta de Kenia. Sí, voy a dejar de compartir. Bueno, adelante, Kenia. Buenas tardes a todos. Precisamente el día de ayer tuve el placer de estar presente en el taller de construcción de paneles multifluorescencia. Hola, para análisis de células por citometría de flujo. Hola, que realmente quedé muy fascinada y despertó aún más mi interés en esta área. Y el día de hoy es un gusto verla por aquí en este episodio de STEM Girls. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consejos le daría a una estudiante de medicina que le interesa la investigación científica? Es decir, ¿en qué puedo ir trabajando para adentrarme más a este amplio campo? Pues lo primero es si lo que les interesó es ser médico. Yo sé que hay quien usa médica, pero la verdad es que creo que sigue estando mejor dicho. Bueno, si se interesaron en ser alguien cuya profesión sea la medicina, para que no haya problema, lo que los debe de motivar es el principio que nos rige, que es primero no dañar, ¿no? Ese es un principio que a veces no nos lo recuerdan lo suficiente. Primum non nocere, que en latín suena muy bonito. Y lo siguiente es que estamos allí para los demás. Cualquiera que realmente quiere ser médico es porque quiere servir a los demás. Quiere que sus conocimientos le sean útiles a alguien para conservar su salud, para recuperar su salud cuando es posible o para pasarlo de la mejor manera que se pueda, aún con la enfermedad, ¿no? Y eso se extiende a sus familias. Por eso es que los médicos de a de veras, los que no solo dice un papel que alguien es un médico, pero que en realidad no se comportan como médicos, tienen que tener estándares de solidaridad, de ética y de empatía muy altos. Si eso a ustedes, como fue mi caso, les lleva a pensar de, yo creo que puedo ser también muy útil en un laboratorio o en un área de investigación que me permita ayudar a muchas personas. O sea, puedo ser tan útil allí como en un quirófano o en un consultorio, entonces van bien. Y no se desanimen. No tengo una cifra correcta y exacta.
No me consta si es cierto que de cada 100 médicos, solo uno o una decidimos dedicarnos a investigación. Porque los médicos nos podemos dedicar a muchas cosas ya cuando estamos trabajando. Podemos ser los médicos que estamos atendiendo pacientes, pero que no los operamos. Podemos ser los médicos que estamos allá atendiendo pacientes, pero no los operamos. Podemos ser las personas que toman las placas de rayos X, pero que ni les operamos ni los vemos en el consultorio. Y de todas maneras estamos haciendo medicina. O podemos ser quienes somos las directoras de los hospitales y entonces es una gran responsabilidad para organizar todo, para que todo lo demás funcione, la gente se atienda bien, aunque no estemos directamente relacionados, ¿no? O podemos ser gente que organiza programas para, a ver, vamos a poner las vacunas o vamos a hacer que la gente tenga buena calidad de agua que se bebe. Y eso también es hacer medicina, salud pública. Y hacer investigación también es algo a lo que nos podemos dedicar los médicos. Muy poquitos lo hacemos, pero eso que no les deje, que no les dé miedo de que por ser poquitos a lo mejor eso no debe de ser, ¿no? Es si de verdad les interesa, busquen dónde, quién, aquí en el país o en otros lados. Ya no lo mencioné, pero algo que es muy interesante y que se está dando en muchas organizaciones académicas es los programas de mentoreo, el mentoring que se llama en inglés. Eso está súper interesante, porque a lo mejor no te dan ayudas económicas, pero de lo que se trata el mentoring es de justo que alguien se acerque a alguien que ya tiene el camino andado y le oriente por dónde va, sin que haya una relación de yo soy el estudiante que me asignaron contigo, sino es más como en los oficios, ¿no? Como cuando alguien dice, qué sabrosísimo pastel y se acerca a quien hizo ese pastel y le dice, ¿me enseñas? Porfis, ¿me enseñas? No te puedo pagar, pero quiero que me enseñes, ¿no? Y la otra persona va a decir, ok, no te voy a contratar como mi ayudante, pero te doy mi conocimiento. Yo creo que eso es algo que es súper valioso y en el área STEM hay muchísimos de esos programas, ¿eh? Esa asociación a la que yo pertenezco de ISAC y también una que se llama ICSS y en el caso de la Sociedad Mexicana de Inmunología, que es donde yo pertenezco y he sido muy activa para promover el que las personas nos empoderemos con el conocimiento, también vamos a echar a andar esos programas de mentoría, ¿no? Entonces, busquen, por ejemplo, si les interesa, busquen esos programas de mentoría y síganle. Eso es lo que yo les recomendaría. Muchas gracias, doctora. Al contrario, Kenia, y qué gusto volvernos a ver tan pronto, pero en otras circunstancias. Sí, así es un gusto, doctora. Muchas gracias, doctora. Y aprovechando lo que menciona, nosotros ya tenemos nuestro programa en H Network, ya tenemos nuestro programa de mentoría en inglés. Sin embargo, en las próximas semanas vamos a empezar con el que es en español y pues aprovecho para invitarla en caso de que se encuentre interesada. Perfecto. Y bueno, voy a retomar la presentación. No sé si hay alguna otra duda o comentario. En caso de que haya, igual pueden levantar la mano o pueden escribirlo en el chat. Mientras vuelvo a compartir pantalla. Si no hay comentarios, no sé si usted quiere decir algo como para cerrar, doctora, sus aportaciones. Sí, estaba yo buscando. Iba a compartir pantalla, sí, cierto. Sí, pero me dice. Bueno, no, que alguien nos pregunte, porque de verdad siempre es súper interesante, no les dé pena. Si no quieren que oigamos su voz, nos lo pueden poner por el chat. Y por ahí. Ok. ¿Alguna pregunta? No nos van a volver meme ni se van a burlar de nosotros. Eso es algo muy importante a recordar en ciencia. En ciencia, como en general debería de ser, pero no existen preguntas tontas. Solo existen preguntas.
Y todas son valiosas y todas son válidas. Y nadie sabe todo. Y nadie tiene derecho a criticar a alguien más solo por hacer la pregunta. Probablemente por la pertinencia de la pregunta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si a mí me preguntan en este momento de los anillos de Saturno, pues sé que existen, pero no les voy a poder decir mucho más. Entonces, más bien ahí lo que pasa es dirigir correctamente la pregunta en el momento correcto, pero todititas las preguntas son realmente valiosas. Okay. Bien, entonces, si hay alguna otra pregunta, es el momento. Que no quieren, que les da pena. Son tímidos. Son Pero tímidos. igual, no sé si ya después las chicas que estén interesadas en unirse al programa de mentoreo, pues ahí yo creo que la estarían viendo y ahí sería sería un trato más personalizado. Ya las chicas podrían hacer sus preguntas directamente y se estarían agrupando por grupos de interés. Entonces, si no hay preguntas, no sé si usted guste decir. A lo mejor lo que sí vale mucho la pena es que les dijera nuevamente cómo pueden acercarse a ustedes y a los programas, ¿no? Y sí. De hecho, aquí en la presentación traigo eso. Perfecto. Pero antes de pasar pues a esto, que es el cierre final, ya el último, no sé si usted quiere decir algo, un último comentario, conclusión. Es que no encuentro esa diapositiva que les quiero mostrar, Okay. pero que resume mucho de lo que hoy se trata. Entonces, si quieres, probablemente lo puedo encontrar justo en lo que tú das esa información y ahí sí nada más le modificaríamos. Ok, bueno, retomando la presentación, al igual que en cada talk-show, nosotros colocamos una frase para poder asociar pues lo que platicamos con un poquito de reflexión. Aquí la frase que tenemos en esta ocasión es: son nuestras decisiones los que muestran quiénes somos realmente, más que nuestras habilidades. Y pues creo que es fácil encontrar la relación con lo que estuvimos platicando anteriormente. Este evento fue organizado por African Girls Empowerment Network o H-Network, que es la ONG que presentamos desde un inicio. Y bueno, aquí está cómo involucrarse con nosotros. Ustedes pueden convertirse en una chica STEM, que son las personas que son las que reciben los apoyos que damos. Son quienes participan en nuestros talk shows, en nuestros summits, en nuestros programas de mentoreo, los clubes de escuela, entre otros. También pueden convertirse en mentores o voluntarios, pueden ser mentores de una chica STEM en caso de que pues cumplan con los requerimientos. Pueden apoyar a la organización en cuanto al crear los eventos, el estar compartiendo nuestras cumbres, todo lo que esté relacionado a generar un mayor impacto con los objetivos que ya hemos planteado. También pueden hacerse amigos o amigas, que son las personas que nos ayudan a compartir lo que hacemos con las escuelas y las diferentes personas de la comunidad. Pueden ser donadores. Nosotros, al ser una ONG, una gran cantidad de las cosas que hacemos salen gracias a las donaciones que recibimos en nuestras campañas. Si tienen la posibilidad está bien, y si no también. También pueden hacerse embajadores, que son las personas que nos representan en público. Nosotros tenemos nuestra propia mercancía, tenemos camisetas con nuestros logos, y en caso de que estén interesados en adquirir este tipo de recursos, igual pueden comunicarse con nosotros a la siguiente información que está aquí. Ese es el correo general de la iniciativa. Ahí están nuestras redes sociales, y en caso de que tengan interés particular en el talk show que es en español, pueden comunicarse a ese número de WhatsApp que aparece en pantalla con la dama mexicana. Y bueno, entonces voy a dejar de compartir, doctora, para que comparta lo que usted nos quería decir. Lo que yo quería encontrar, de hecho, pero no lo he podido encontrar. No, pues se las debo. Que
Es una imagen. A ver si la tengo aquí. A lo mejor se la puedo compartir a Gaby y que la comparta. Y que tiene que ver con que el 11 de febrero es el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y para este año que pasó, nos pidieron a varias de nosotras que le dijéramos a la niña que fuimos algo ya siendo mujeres dedicadas a la ciencia. Y mucho de lo que allí, todas enviamos algo, pero creo que lo puedo resumir con: no te desanimes, vas a llegar y va a valer mucho la pena. Así que no se desanimen si quieren hacerlo, si quieren hacer algo relacionado con ciencia, con tecnología, con ingeniería o con matemáticas o con matemáticas, háganlo. Si quieren hacer otra cosa, también está muy bien. ¿Okay? Todo se vale, ¿no? Menos lastimar a otros, todo lo demás, todo se vale. ¿Okay? Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a usted. De verdad, apreciamos muchísimo el hecho de que pues haya tomado el tiempo de estar aquí y preparar su presentación. En los próximos días ya le haré llegar yo un certificado de participación y también le comunicaré en qué queda lo del programa de mentoreo. Entonces, por supuesto. Muchísimas gracias y bueno, ahora sí se cierre. Nos vemos en la siguiente ocasión. Ay, creo que me faltó, sí. Voy a volver a compartir pantalla. Nos vemos el 15 de septiembre con el siguiente talk show, que tenemos a otra invitada muy especial. Y pues muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Espero tengan un bonito día y nos vemos muy pronto. Estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Bye.